Bueno, entonces el objetivo de este eje y de los paneles y las conversaciones que vamos a tener hoy es entender cómo el enfoque de género en la seguridad vial nos permite diseñar mejores políticas y entender cómo lograr cambios de conductas en la vía. Y tenemos a dos panelistas en esa primera sesión. Tenemos a Laura Ballesteros, politóloga, maestra en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación, con especialidad en Políticas Públicas y Escalamientos. Es especialista en Agenda Setting y Construcción de Acuerdos, experta en regulación para la movilidad sustentable y liderazgo, y por primera vez en la historia de la Ciudad de México hizo la implementación de la política de la visión C. Es ex titular y viceministra del nuevo modelo de movilidad de la Ciudad de México y ex legisladora. Tiene experiencia en administración pública y poder legislativo y es fundadora y secretaria global de la iniciativa Mujeres en Movimiento. Bienvenida, Laura Ballesteros. Tenemos también a María Elena Rodríguez, consultora de género de derechos humanos y ciudad en el Cabildo Cívico de Quito. Es politóloga social y psicóloga clínica, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en psicología social y maestría en psicoanálisis. Es investigadora académica y consultora para diversos organismos internacionales como el BID y ONU Mujeres, entre otros, con amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y proyectos con abordaje integral de la violencia de género, movilidad y ciudad, educación, salud y estudios urbanos. Muy bienvenidas, me alegra mucho que estén en este panel el día de hoy. Voy a empezar con una pregunta sobre sus experiencias de trabajo en movilidad y género y que han implementado el enfoque de género en la seguridad vial. Entonces paso la palabra a Laura Ballesteros para que compartan sus experiencias desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, me da gusto también saludarlas a ustedes, compañeras, por primera vez en este panel que nos toca estar juntas. María Elena Rodríguez, por ejemplo, no habíamos tenido el gusto, y decirles que admiramos mucho el trabajo que hacen en Quito y al mismo tiempo también con Marina Moscoso, con ese trabajo maravilloso que hace en Colombia desde Despacio. Miren, como ustedes saben, la Ciudad de México... Marina, nada más un poco para saber cuánto tiempo tenemos. Es una conversación muy... Vamos pasando los detalles. Exacto. Vale, muy bien. Bueno, pues un poco para comentarles, como ustedes saben, la proporción que tiene la Ciudad de México en cuanto a tamaño, en cuanto a viajes y debido a eso en cuanto a retos. La Ciudad de México es la quinta ciudad más grande del mundo. Tiene 5.5 millones de habitantes y diariamente suceden 30 millones de viajes metropolitanos. 30 millones de viajes, ese es el volumen. Es decir, nosotros solamente nos comparamos en términos de volumen de viajes y de inmensidad con ciudades como Nueva Delhi, como Beijing o incluso Sao Paulo aquí en América Latina, siendo Ciudad de México y Sao Paulo las dos ciudades con estos volúmenes. Es importante establecerlo así porque las escalas son importantes cuando tienes megaciudades y trabajas los temas de movilidad y de género y de cualquier otro índole. Las escalas importan porque al final del día no es lo mismo hacer 100 intervenciones en intersecciones inseguras en las ciudades, en ciudades de escalas más pequeñas o medianas, a hacer 100 intervenciones en una ciudad con la escala de la Ciudad de México, en donde las hemos hecho y ni siquiera con ese número alcanza a impactar en la operación de la ciudad o incluso a ser visible por parte de la ciudad este tipo de acciones. Entonces, esto quiere decir que lo que se tiene que hacer siempre a mayor volumen, con mayor eficiencia y, por supuesto, implica mayores recursos. Y esto, digamos que es transversal a cualquier agenda. Hablando específicamente de movilidad, de estos trenes metropolitanos diarios, tenemos algunos números que valen mucho la pena rescatar en términos de movilidad con perspectiva de género. El primero y el más importante es que el 52% de los viajes son hechos por mujeres. Esta cifra es fundamental porque nos ayuda a entender que invertir en la movilidad con perspectiva de género y específicamente en la seguridad vial, ya verán por qué, es fundamental para los viajes de las mujeres, no solo por un asunto de justicia y de deber ser, sino
de paridad y de números, de racionalidad numérica, porque somos 52% de los viajes, es decir, más de la mitad. Incluso sin una visión de género como la conocemos hoy en día, si hubiera solo una racionalidad numérica, tendría que invertirse en mayor parte del presupuesto en nosotras. Número 2, de viajes, estos 52% de viajes en total que son hechos por mujeres, el 60% de los viajes están hechos caminando o en transporte público. Las mujeres mayoritariamente nos movemos sin automóvil y hacemos entre 4 y 5 trayectos diarios, cortos, trayectos que la mayor parte dedicados a la movilidad de cuidados, en donde llevamos niños, abuelitos, tenemos muchas cosas en esos horarios. Normalmente tienen el comportamiento de una S, no de una recta como lo serían los viajes. Ellos solamente hacen 2 al día y son viajes largos. Y por eso señalo que la seguridad vial, y con esto concluir este primer acercamiento, es fundamental para la perspectiva de género. Porque si nos damos cuenta que la mayor parte de los viajes están hechos por mujeres y que de esos más quiere decir que estamos más sus inseguridades no son muchos fueros, no tiene conductas que salgan cuando las precisamente y concluía por eso que es justo lo que hicimos desde la Ciudad de México cuando como legisladora y como funcionaria, es fundamental. Una visión cero muertes en cualquier ciudad impacta directamente a las mujeres. Se escuchó un poco cortado, pero creo que se entendió bien. Sí, la experiencia de la visión cero a mí me parece súper importante. No sé si, por ahora, no sé si María Elena. Yo justo iba a pasar la palabra a María Elena, pero y después que María Elena termine, tenemos una información sobre una herramienta para compartir ideas que pusimos en el chat, pero después que María Elena termine, Kate vuelve y nos explica la actividad. De acuerdo, muchas gracias por este espacio donde podemos compartir estas experiencias. Gracias, Laura, también por hablarnos de la experiencia de México. Yo quisiera solo, a manera de introducción, contarles un poco la experiencia de trabajo que hemos realizado en la ciudad de Quito y en otras ciudades también del Ecuador, justamente para ver de qué manera se incluye la perspectiva de género en todos estos temas, ¿no? En el caso de Quito, ¿sigo? Sí. En el caso de Quito, la experiencia que tuvimos fue justamente el desarrollar un proceso de consultoría que duró aproximadamente 1 año y medio, pero que viene de todo un trabajo que han realizado varias mujeres por ver de qué manera se puede empezar a trabajar el enfoque de género para el sistema integrado de transporte público en la ciudad de Quito. Esto es algo que partió justamente a partir del programa de Ciudades Seguras, que es una iniciativa mundial de ONU Mujeres, que escogió a varias ciudades. En este caso, Quito entró desde el 2012 en este proceso y puntualmente en el año 2014 hasta el 2017 se empezó a trabajar en esta iniciativa y a partir de eso nace la estrategia del Bájale al acoso, ¿no? Que es un poco el producto modelo que sacó Quito para responder a la problemática de la violencia sexual que vivimos las mujeres en el espacio público. Y a partir de eso, el trabajo que hicimos en este último año justamente fue levantar información, hacer una línea base ciudad
que fue un trabajo bastante completo. Nunca se había hecho un estudio a esa escala en nuestra ciudad y justamente logramos tener indicadores cuantitativos, cualitativos. Aquí hay que señalar, ¿no?, que el tema de que en estos estudios se realicen levantamientos mixtos es súper importante. Entonces tenemos datos de ciudad muy interesantes que además fueron analizados desde una perspectiva también interseccional y también fueron construidos desde una lógica participativa. Entonces no fue tanto simplemente aplicar encuestas y tener resultados, sino que estos resultados se obtuvieron a partir de testimonios, de un trabajo directo con organizaciones de mujeres, con colectivos ciudadanos y también con mujeres en diferentes barrios. A partir de eso también la consultoría que se desarrolló incluyó un plan inclusivo de trabajo, es decir, en el Sistema Integrado de Transporte de Quito pudimos promover un plan inclusivo de trabajo para que se trabaje también en todas estas empresas que funcionan en Quito relacionadas al transporte para analizar cómo responden a este tema. Ahí nos topamos con temas bastante interesantes, porque justamente si vamos a hablar de violencia sexual en el ámbito público, también teníamos que ver un poco puerta adentro, qué ocurría en estas organizaciones, qué ocurría con los cargos directivos, etcétera. Se trabajó también en protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación después fueron actualizados, es decir, se hizo un trabajo donde cabe recalcar también este tema de construcción de protocolos desde un enfoque también interseccional e intersectorial, es decir, para que funcionen unos buenos protocolos de actuación teníamos que integrar a la policía, a la ciudadanía, a la fiscalía, justamente porque la violencia es un fenómeno tan complejo, ¿no?, que requiere de diferentes actores, así como un acompañamiento psicológico, social y legal a las víctimas de violencia sexual en el espacio público y en el transporte. Y también está la estrategia del bájale al acoso, ¿no?, que como les comentaba es una plataforma que en este momento ya se pudo evaluar, es decir, tenemos resultados, mediciones de impacto sobre cómo ha leído esta estrategia en el caso de nuestro país. Y por último, recomendaciones a la política pública. Entonces, como ustedes pueden ver, se trató de una consultoría más bien larga, de un proyecto que involucró a muchos actores y por eso tenemos resultados bastante interesantes, ¿no? Voy solo a equiparar un poco los resultados que hace un momento ubicó Laura para que a partir de eso podamos continuar con la conversación. En el caso de Quito, el 82.7% de las personas que usan el transporte público son mujeres. Y esto es algo que continuamente está invisibilizado, pero somos el grupo poblacional que más uso hace del transporte público. Y no obstante, sabemos que el transporte público no está diseñado y no está pensado para responder a estas necesidades específicas que tienen las mujeres. Tareas de cuidado, desplazamientos que pueden ser más largos, tenemos patrones de comportamiento completamente diferentes a los hombres, tenemos circuitos mucho más heterogéneos, más complejos de entender, donde también las mujeres caminan más, y en este sentido empiezan a aparecer en este levantamiento de información que hicimos algunas situaciones que implican estas desigualdades, ¿no?, de género. El hecho de que las mujeres tenemos que utilizar un montón de estrategias de cuidado para poder habitar las calles, también desde el abordaje cualitativo entender que estos espacios son espacios prohibidos para las mujeres, horarios que nos restringen, el hecho de que tenemos que viajar acompañadas, el hecho de que el transporte público no reconoce que tenemos prácticas que requieren, por ejemplo, que carguemos muchas cosas, que nos movilicemos también con niños, niñas y adolescentes o cuidemos a personas que son adultas mayores. Entonces, todas esas estadísticas creo que las podemos ir viendo a continuación. No sé si es que extenderme en eso porque creo que es una introducción a partir de lo cual quizá podamos conversar un poco más. Entonces, esa es la estrategia, esa es la experiencia base, esos son los alcances del trabajo que hemos hecho en estos últimos años en el caso de Quito y creo que a partir de eso podemos meternos, ¿no?, a ciertos temas puntuales que podemos ver en el panel. Creo que sí, muchas gracias. Mientras Laura se cambia de internet para que no tengamos problemas de conexión, invito a Caterina, para que nos cuente el ejercicio que tenemos, el espacio de participación. Bien, muchas gracias, Marina. Bueno, un poco les compartí ahí la propuesta que es cómo imaginarse una ciudad más inclusiva. Y la idea es que en este mural participativo nos puedan comentar ideas, proyectos, campañas que por ahí vieron en otros países y quieren que se aplique en los suyos, o alguna idea que tuvieron pero que no saben con quién hacerla, porque la idea de este encuentro es también conectar a las personas que están hoy acá, aprovechar los expertos que van a venir hoy y que van a estar a lo largo del día
para que estas ideas que tenemos, estos deseos, también puedan hacerse realidad, que no queden solamente en un deseo y podamos buscar también maneras de conectarnos. Hacia el final del panel vamos a ir mostrando las cosas que se van completando en el mural, así que tienen totalmente libertad también de escribir deseos, de escribir sueños de una movilidad y una ciudad más inclusiva, pero también los y las invito a poner cosas realistas, cosas realizables, con quienes les gustaría hacerlas, y después queda también en parte de nosotros, desde la organización, tratar de hacer esos lazos para que se puedan realizar esos proyectos. En el mural pueden poner imágenes, pueden poner texto, pueden poner videos, pueden poner audios, así que también queda libre para expresarse. Lo tienen en el chat, está fijado arriba, y cualquier cosa igual también pueden preguntar en el chat, yo voy a estar ahí para responder, me pueden preguntar por privado o de manera pública, así que bueno, eso es un poco todo. Ahora ya volvió Laura, así que las dejo continuar con el panel. Gracias, Kate. Sí, yo creo que esas herramientas de interacción son súper importantes en esos espacios para que nos sintamos más cercanas, tengamos también donde imaginarnos que estamos dentro de una conferencia en vivo y hablándonos y viéndonos las caras, además de escuchándonos por internet. Entonces, seguimos con el panel. Gracias por las introducciones que hicieron sobre los temas en que trabajan desde sus ciudades, pero hay un tema que a mí me parece muy interesante, la seguridad vial, y es que, como yo decía al principio, el enfoque de género nos muestra que hay un tema de masculinidades muy importantes, ¿no? Que los hombres son los que resultan mayores víctimas y que hay una cultura machista bastante fuerte en la manera como nos movemos en la ciudad, y en las vías se ve bastante violencia vial. Entonces, quisiera que discutiéramos un poco cómo logramos cambios de conductas en la vía, considerando que muchos de esos comportamientos están basados en esa cultura machista que define nuestro sistema de movilidad muchas veces. ¿Cómo ustedes podrían responder un poco a lograr cambios de conducta en esa cultura en que vivimos? Si quieres, dale, Laura. Sí, una disculpa porque estaba fallando mi internet y ya me tuve finalmente que conectar en el teléfono porque la computadora no funcionó para la red, no sé por qué. Pues, a ver, creo que desde los feminismos se tiene muy claro que si no se visibiliza, no existe. Entonces, la primera gran acción que se tiene que hacer en esta y en todas las agendas urbanas es visibilizar la problemática, los rostros, las cifras, por supuesto, y al mismo tiempo la potencia y la capacidad de toma de decisiones de las mujeres que están en la agenda. Entonces, me iría por partes con esto. Primero, la visibilización de lo que sucede, una manera de acercarse de manera muy exacta a ello es a través de las encuestas Orígenes-Destino. Por eso inicié yo la primera parte de mi participación explicándoles los datos que tenemos sobre la zona metropolitana del Valle de México, con la certeza con la que los di, porque emanan de la encuesta Origen Destino 2017 que realizamos en aquel entonces en la Ciudad de México, donde con números muy claros se diseccionó la realidad de viajes con perspectiva de género en la ciudad. No se había hecho este ejercicio antes, incluso para la universidad que lo realizó. No voy a decir el nombre para no quemarlos, pero la universidad que lo realizó le costó mucho trabajo en las primeras reuniones con nosotros entender por qué era importante tener un cuestionario rosa, ¿no? Es decir, preguntas específicamente enfocadas a entender la movilidad de las mujeres, porque para ellos era como lo mismo, ¿no? Esto pues fue después de muchas peleas, incluido, y así logramos nosotros tener este entendimiento. Entonces, para quienes están hoy tratando de entender y de visibilizar, es importante conocer cómo se están moviendo con números precisos, con datos precisos, con comportamientos precisos. Después, nosotros en nuestra experiencia nos sirvió muchísimo aliarnos con las organizaciones multilaterales para poder estudiar estos datos, porque los datos por sí solos en crudo no necesariamente te dicen hacia dónde hay que ir o los alcances que se pueden tener de resolver estas problemáticas. Nosotros tuvimos la persistencia de aliarnos con la CAF
para hacer un estudio justo sobre estos datos y se elaboró el primer estudio sobre los viajes con perspectiva de género de la Ciudad de México. Esto lo puso sobre la mesa con una visión que no se había tenido antes, que se intuía, pero que no se tenía la data. En los gobiernos y los machismos, porque además sabemos que el Estado encarna muchos de estos machismos y que parte de la no solución está en que quienes toman las decisiones se encargan no solo de invisibilizarlo, sino de encubrirlo. Hay dos tipos en mi experiencia de hombres. Los que no lo ven porque son tecnócratas y necesitan evidencia y datos, a ellos los puedes hacer entender con ese tipo de acciones que estoy explicando. Y por el otro lado, los que no lo ven porque son parte del problema, porque están inmersos, porque son violentos, porque generan violencias y porque es imposible que las vean porque se tendrían que ver a sí mismos también como parte del problema. Y eso implica todo un trabajo muy distinto. Distinto, insisto, a lo que se puede hacer desde la movilidad. Sin embargo, con los que sí se pueden trabajar, que son aquellos técnicos que están dispuestos a ver la evidencia, esto funciona y funciona muy bien. Y me iría, para ir un poco concluyendo esta primera parte de mi respuesta, hablar sobre las incidencias de las mujeres en las tomas de decisiones, para visibilizar y sobre todo para accionar y resolver. Porque no es lo mismo tener los datos sobre la mesa que te expresan comportamientos, a conocer desde adentro el problema y saber con la experiencia de los viajes como mujeres cómo deben de resolverse. Entonces, por eso la Organización de Mujeres en Movimiento para nosotras es fundamental en estos trabajos, porque nos ayudamos a construir una red de colaboración de mujeres que ya estamos trabajando en las agendas, que algunas ya inciden, otras están buscando incidir, pero que entendemos que en ese punto de colaboración se genera una potencia muy importante. En esta incidencia que se busca construir por parte de las mujeres en las tomas de decisiones, sí quiero decir de manera muy clara que no solo son en las que están hoy en las oficinas de gobierno, no son solo las que están hoy ya desde la iniciativa privada o quienes desde sociedad civil han logrado construir una voz importante. Estos liderazgos son fundamentales, pero es importante sobre todo poner la mirada en los liderazgos emergentes que están a nivel de calle, a nivel de barrio, y ahí las metodologías para recolectar las necesidades y la visión de las usuarias es fundamental. Entonces, dividiría en estos dos niveles los impactos y las incidencias, y creo que es una manera muy buena para empezar a trabajar los machismos. Diríamos también desde la parte feminista, muchas mujeres no están dispuestas a venirles a enseñar a los hombres lo que tienen que hacer. Es muy respetable, pero hay otro porcentaje también importante que está dispuesta a poner la evidencia sobre la mesa, a trabajar desde las tomas de decisiones y a cambiar desde ahí la inclusión y la equidad en nuestras calles. Más mujeres significa también más mujeres tomando decisiones y diseñando calles, y seguramente cambia mucho esa situación del machismo, ¿no? Más mujeres planeando, seguramente se planea para más mujeres. María Elena, ¿cuáles son tus opiniones sobre este tema? De acuerdo, a mí me gustaría complementar un poco lo que dice Laura, y estoy muy de acuerdo con ella en este primer punto, ¿no? Tenemos que visibilizar datos y empezar a poner en la mesa situaciones de desigualdad que son evidentes, que han ocurrido durante mucho tiempo y que sencillamente a veces desde quienes ejercen decisiones, desde quienes están del lado de la política pública, no se visibilizan o no se reconocen, ¿no? Algo que, por ejemplo, a nosotros nos pasó en la práctica es que al promover el tema de los protocolos de actuación en casos de violencia, nos dimos cuenta de que había todo este discurso de abordaje de situaciones de violencia por parte de funcionarios, pero puertas adentro nos topábamos con situaciones donde los mismos directivos o las personas que ejercían cargos, digamos, de liderazgo, ¿no? Gerentes, etcétera, eran quienes conducían o quienes reproducían estas mismas conductas. Entonces había como una incoherencia, ¿no? Entre el discurso que se maneja afuera y el discurso que se tiene adentro, ¿no? Y en este sentido yo creo que cuando nos referimos a la seguridad vial puntualmente hay que apuntar, tenemos que proyectarnos hacia ciudades, hacia espacios públicos, donde quede muy claro que no se puede ejercer la discriminación y que sean espacios libres de violencia, o sea, espacios equitativos y igualitarios. Desde esta premisa, es posible que nosotros empecemos a
a desanudar un montón de prácticas que se tienen que ir deconstruyendo y un camino que se ha dirigido desde ahora, ¿no? En temas de transporte, en temas de espacio público, que tenemos que desandar, que tenemos que desmitificar, desnaturalizar y sobre todo porque ahí opera un imaginario social con respecto a cómo las mujeres se desenvuelven en el espacio vial. Y al respecto hay esta idea, por ejemplo, muy socializada de que las mujeres somos malas conductoras, por ejemplo. Y al respecto, y todas estas construcciones sexistas muy avaladas en chistes, si es que uno, por ejemplo, se mete al internet y pone mujeres al volante, aparecen todos estos memes, estas burlas, y el hecho de que sea chistoso implica el peso que tiene, ¿no? Para las mujeres, el hecho de que se tiene que desmontar todas estas construcciones sociales que fácilmente se pueden desaprender a través de justamente evidencia clara, ¿no? A través de acciones puntuales que nos permitan desmitificar con el peso de la estadística estas realidades que no se condicen o estos prejuicios o estas afirmaciones que no se condicen en la realidad. Por ejemplo, las mujeres en realidad somos mucho más prudentes al momento de ocupar o de desplazarnos por el espacio público, respetamos mucho más la normativa vial, cometemos menos infracciones de tránsito, estamos menos involucradas en accidentes y tenemos en general prácticas de movilidad que son mucho más sostenibles, contaminamos menos porque además caminamos más. Entonces, hay que ir viendo de qué manera le damos una vuelta a este discurso que de alguna manera nos prohíbe ocupar el espacio público y también asume como que hubiera una especie de predisposición genética de que las mujeres no pertenecemos al espacio público, las mujeres no debemos utilizar o debemos utilizar el asiento del conductor, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocar todo este tema hacia un cambio en la cultura vial y ese cambio es algo que no se da a corto plazo y que al menos en la experiencia, considero que solo funciona con proyectos y estrategias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hicimos este ejemplo de ¿qué es conducir la vía, ¿no? Si es no estrellarse, las mujeres conducimos mucho mejor, seguramente. Bueno, conecto la discusión que estamos haciendo con el tema de este encuentro y para que entramos en una discusión sobre campañas de educación. ¿Cómo ustedes ven que se pueden definir buenas campañas de educación enfocadas en la seguridad vial y cómo esas campañas podrían adoptar el enfoque de género, considerando todo lo que hemos hablado de la violencia y del machismo que tenemos en la vía? Paso la palabra a Laura. Mira, yo creo que es muy importante, una vez más, ir a la fuente de las problemáticas. No estoy hablando específicamente en este caso de los machismos, que sin duda es protagonista en esta problemática, sino estoy hablando justo de las que sufrimos las violencias y hacemos los viajes todos los días. Yo creo que hay una profunda invisibilización, no solo de las mujeres al volante, justo con esta ridiculización que María Elena aborda muy bien, pero sobre todo de las mujeres peatonas. Si hay, insisto, una invisibilización de quienes están al volante y son quienes más atención reciben como usuarios en la vía en cualquier ciudad latinoamericana, nada más imaginemos la intersección de las mujeres que son peatonas o que somos peatonas. Yo sí enfocaría en materia de educación vial y sobre todo en la construcción de paz vial, el enfoque y la perspectiva de las peatonas de las ciudades, de las peatonas unidas, de las peatonas que sí generan cambios y transformaciones con el simple y sencillo hecho de caminar y lo hacen todos los días sin siquiera tener una conciencia de grupo. Y yo creo que la potencia de generar una conciencia de grupo es fundamental en las peatonas unidas de Latinoamérica. Hay muchas colectivas que se han organizado ya en esto, hay colectivos también donde participan hombres. Sin embargo, creo que ya hay una oportunidad hasta ahora perdida en la generación de conciencia grupal y colectiva, y sobre todo a través de eso, en la exigencia hacia las autoridades de la solución de sus problemáticas a través de la visibilización. Yo veo una intersección muy importante cuando hablamos de seguridad vial y cuando hablamos de movilidad y disminución de las violencias. Si partimos del hecho de esta visión machista en donde ellos son dueños de todo y nosotras no somos dueñas de nada, qué complejo es para todas caminar en una calle de donde no somos dueñas, de donde el espacio no nos pertenece, de donde cada paso que damos parece que es prestado y tenemos que pedirle permiso. Y esa visión se cambia al enseñarle a las más pequeñas a apropiarse justo de su espacio, de su caminar y de la calle que pisan todos los días.
Y creo que, insisto, hablando de educación vial, ahí hay un elemento de colectividad y de empoderamiento enorme. No quisiera terminar sin decirlo, que por supuesto que voltemos a ver una vez más las cifras. Si las que más caminamos somos mujeres, somos niñas, somos mujeres jóvenes, el potencial de cambio para poder darle la vuelta a las violencias viales que se viven todos los días está en atender al sector femenino que ejerce movilidad todos los días. Muchas estamos haciéndolo sin pedir permiso y no estamos dispuestas a recibir un no por respuesta, pero no somos la mayoría. Entonces, al darle la voz a las que sí están siendo protagonistas de los viajes todos los días y hacerlo a través de campañas potentes, me parece que es una de las maneras más importantes de regresarnos esa titularidad que nos han quitado del espacio que nos rodea, ese espacio público que parece que no nos pertenece a nosotras. Con la situación de pandemia, en que los viajes peatonales seguramente van a aumentar mucho, ¿no? Este es un actor vial súper importante. María Elena, ¿cómo ves las campañas de educación? Bueno, al menos en el caso nuestro en Ecuador, el hecho de haber manejado el Bájala al acoso, poder evaluar esa estrategia nos permitió entenderla como un caso de estudio, a partir de eso hacer evaluaciones de impacto y poder medir un poco los resultados de esta plataforma puntualmente, ¿no? A partir de eso tenemos muchas lecciones aprendidas que nos permite comparar el Bájala al acoso con otras campañas que se han desarrollado en la región, en el mundo, ¿no? Y si es que uno compara las campañas de educación de seguridad vial o contra el acoso que se hacían años antes en comparación a las que se hacen ahora, se ve que hay una tendencia completamente diversificada en no centrarnos específicamente en las mujeres, sobre todo cuando se trata del tema del acoso. No así cuando se trata del tema del uso del espacio público, donde más bien tenemos que salir a las calles y evidenciar que las mujeres día a día, no es que ahora vamos a salir a las calles, siempre hemos salido a las calles y esa realidad se tiene que mostrar, porque a veces el salir a la calle está solamente centrado en la actividad productiva que está dirigida o está remitida hacia los hombres, pero no se piensa en toda esa carga, en todo ese trabajo de tareas del cuidado que las mujeres también llevan a cabo día a día, al igual como son actores importantes en temas de productividad, ¿no? Ahora, si es que yo pudiera dar algunas recomendaciones y también pensar en ciertas limitaciones o inclusive errores que se han conducido en temas de campañas educacionales, yo partiría por lo primero, que sería no pensar en campañas de educación social, sino campañas que tienen que ser educomunicacionales. Las campañas hoy en día están mucho más movidas a generar una capacidad crítica, a promover la autonomía crítica y el cuestionamiento de las mujeres desde la mostración de experiencias donde nosotras podemos identificarnos y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, es muy importante que en este sentido se trabaje en una sensibilización, considerando que los medios de comunicación han sido como muy hegemónicos e institucionalizan prácticas sociales. La idea es que a través de la educomunicación mostremos estas otras realidades que están ahí y que simplemente no han sido visibilizadas, ¿no? ¿Qué más? Creo que también en campañas de educomunicación hay que pensar mucho en las poblaciones objeto. Las campañas más efectivas hoy en día, al menos se considera así técnicamente, no solo colocan a las mujeres como poblaciones objeto, me estoy refiriendo a campañas que abordan situaciones de acoso y violencia sexual, sino que están muy orientadas a involucrar a otros actores que están implicados en el hecho de violencia. Cuando hay una situación de violencia, cuando a mí me acosan en el transporte público o en las calles, hay hombres, hay un agresor que generalmente se trata de un hombre contra una mujer, pero también hay otros testigos. Hay funcionarios, hay personas que están en el espacio público y algo que ocurre muy comúnmente es que todo el enfoque de la campaña está puesto en lo que la mujer tiene que hacer. Y en realidad hay una serie de acciones que tenemos que llevar a cabo como colectivo y en ese sentido los protocolos de actuación no son solamente protocolos de lo que las mujeres tenemos que hacer, sino que tiene que haber un protocolo y una delimitación clara de cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo desde esta visión de corresponsabilidad, desde esta visión también colectiva y ciudadana, para apoyar y para dar el soporte que una mujer o una niña, adolescente, quien sea víctima de violencia puede seguir. Entonces creo que eso también es bastante importante porque si no, seguimos ubicando a la mujer como la responsable de tener que reportar, denunciar, llevar a cabo todo ese proceso de seguimiento que acompaña una denuncia y eso no es justo, ¿no? ¿Qué otra cosa? La interseccionalidad. Yo creo que también un error típico de las campañas de educomunicacionales o comunicacionales es que no toman en cuenta al colectivo de las mujeres como diverso, ¿no?
muchas campañas se centran solo en mujeres jóvenes, por ejemplo, cuando al menos en Quito las estadísticas demuestran que si bien son niñas y adolescentes quienes más sufren la violencia, es decir, se acometen a grados de vulnerabilidad mayores, la violencia sexual también es algo que va en contra de mujeres que son adultas mayores, mujeres que, por ejemplo, si es que pertenecen a una diversidad étnica, acá en el Ecuador, por ejemplo, ser afro, ser indígena, te pone como un objeto de mayor vulnerabilidad para ser víctima de violencia sexual. Entonces es importante pensar en el tema de las edades, en el tema de las clases sociales, las etnias, también las diversidades del LGBTI, porque si consideramos, por ejemplo, a las mujeres trans, ellas probablemente están en términos de vulnerabilidad sufriendo situaciones de doble, triple o cuádruple vulnerabilidad. Entonces, todas esas realidades, por ejemplo, el que una mujer lesbiana no pueda salir a la calle y agarrarse de la mano de otra también es una situación de discriminación y violencia. Entonces, el tema interseccional es muy importante y algo que se está trabajando en los últimos años también tiene que ver con la economía del comportamiento, es decir, hay un análisis sobre cuáles son los costos sociales y económicos que tiene el que llevemos a cabo cierta acción o el que llevemos a cabo otra conducta. Entonces, en ese sentido, yo creo que también la economía del comportamiento nos permite pensar en acciones puntuales que además se pueden sustentar en acciones que podemos medir, o sea, resultados económicos y sociales que se pueden medir. Y finalmente, quizá pensar que muchas de las campañas todavía en seguridad vial, en educación vial, no toman en cuenta a equipos que puedan asesorarles conceptual y técnicamente en temas de género. Muchas veces las agencias de publicidad creen que pueden hacer esto revisándonos en el internet, preguntándole a las mujeres, pero sin tener un conocimiento claro de la importancia de transversalizar el enfoque de género de una manera técnica. Y yo creo que ese es también uno de los puntos flacos de muchas campañas que siguen usando los mismos recursos y a la final no llegan, no generan identificación y tienen malos resultados. Y creo que hemos tenido también una muy buena discusión en el chat. Me gustó mucho el comentario de Juan, de un resultado de la encuesta de percepción de riesgo vial de Bogotá, que habla de lo que decíamos que quiere decir conducir bien, ¿no? Pueden revisar ahí en los comentarios. Quisiera terminar porque tenemos 20 minutos, pero ir cerrando con una pregunta del público y que la hace Norma, y me parece un reto muy grande en la respuesta, pero creo que es un buen tema para cerrar. Ella dice, la transformación de la movilidad hace una con perspectiva de género, ¿cómo puede ayudar a transformar el machismo estructural que caracteriza nuestra ciudad? Yo creo que esa es la pregunta del millón, pero de pronto sí podemos pensar en cómo incluir la perspectiva de género en la movilidad nos ayuda a transformar esa sociedad machista en la que vivimos. Y me gustaría escuchar sus opiniones sobre este tema. Adelante. Habría que empezar cambiando la clase política por otra, ¿no? Y pues eso no es realista, no existe, esto es lo que hay y esto es con lo que hay que trabajar. Mira, me atrevería primero a lo mejor a decir una cosa todavía más provocadora. Nos hacen falta más secretarias de movilidad mujeres. No hay. O sea, al ser un nicho tan adoctrinado, pero además tan cooptado por las masculinidades y además la mayor parte de ellas tóxicas, hay muy pocas mujeres que llegan a esas posiciones y si llegan duran poco porque además es un medio complicadísimo y se encarga todo el mundo que salgan y además por la puerta de atrás lo más rápido posible. Aquí entra también un componente de violencia política enorme, ¿no? Porque entrar ya a esas ligas, pues es entrar a lógicas políticas que no todas las técnicas están dispuestas a hacer. Y traigo esto a la mesa y a colación de lo importante que es capacitarnos en nuestro liderazgo. Nadie nos va a venir a resolver los problemas, los vamos a tener que resolver nosotras y tomarlo por asalto. Y por eso regreso siempre a la raíz. A mí sí me parece importante, sin duda, a través de campañas conductuales, generar cambios, pero me parece todavía más importante apostarle a el empoderamiento de las niñas y de las mujeres en nuestra región. Porque si no es confiar una vez más, es delegar al que el de enfrente haga un cambio por obra de magia o en algún momento por alguna campaña que sea muy buena, que insisto, son de acompañamiento, hay que hacerlas, pero yo apuesto más a los cambios
que podamos hacer empoderando el liderazgo de mujeres y de niñas. Y en Mujeres en Movimiento, como ustedes saben, así empezamos, esta es nuestra tesis de cambio. Si nosotras mejoramos el liderazgo, si capacitamos a las mujeres en su liderazgo, si lo hacemos crecer, si aceleramos en nuestra incubadora a estos liderazgos jóvenes y también ya consolidados, vamos a lograr cambios mucho más rápidos en las ciudades, porque las mujeres cuando trabajamos lo hacemos para todas y para todos. Esto no es un cliché, esto es una realidad. Tenemos esa capacidad de construir de esa manera. Y lo digo también porque bueno, y me he hecho un gol a propósito de esto, estamos por estrenar nuestro programa de liderazgo sustentable, justamente el 1 de octubre, ya con un grupo amplio de 60 mujeres latinoamericanas, a través de una convocatoria muy grande donde participaron casi 150 mujeres, y vamos a tener aquí este aceleramiento de estos liderazgos a través de proyectos aplicados a ciudades. Pero no me quiero perder mucho en la conversación sin decir de manera muy clara la manera en que las mujeres ejercemos liderazgo, y ese liderazgo sin las toxicidades que las masculinidades nos hacen de pronto adoptar. Por eso creo que es mucho más importante hoy tener en la mesa tomando decisiones en materia de movilidad a mujeres que los mismos hombres de siempre, porque es notoria la diferencia no solo en materia de planificación, en materia de implementación, en materia de la concepción de la calle y la inclusión que debe llevar, sino también en la manera en la que se ejerce política y se construyen acuerdos. Las mujeres estamos mucho más propensas a hablar de manera colectiva, a generar transversalmente acuerdos, a no llevar jerarquías triangulares, a hacer las cosas más circulares. E incluso nos daría esto materia, si desde las multilaterales nos están viendo, nos daría materia para hacer un estudio profundo de cómo se construyen acuerdos a partir de las mujeres que ejercen el liderazgo y poder en las posiciones de movilidad. Me atrevería incluso a decir que hay mucho más acercamiento con la sociedad civil organizada, mucho más trabajo con las comunidades, y hay que ver, o sea, no nos vayamos muy lejos, volvemos a ver el maravilloso trabajo de la primera ministra de Nueva Zelanda, que a todas luces ha generado hoy un liderazgo colectivo, empático, como las mujeres lo sabemos hacer. La ONU tiene un mapa bien padre, que es el mapa de las mujeres en el poder, que creo que también es una base para estudiar todas nosotras, y creo que ahí, justo en esa apuesta por los liderazgos, está el factor y la transición hacia el cambio. Buenísimo. Creo que el ejemplo de Nueva Zelanda es muy actual y todas estamos enamoradas de esa primera ministra. Pero bueno, sigue, María Elena, por favor, con cómo responderías a esta pregunta del millón. A ver, yo creo que Laura ha comentado mucho sobre esta importancia, ¿no? De que en estos cargos, en estos puestos de toma de decisiones, las mujeres poco a poco estamos tratando de ganar espacio en un mundo relacionado al transporte, a la seguridad, a los temas de vialidad, que siempre ha sido muy masculinizado. En mi caso, como consultora me ha tocado a veces trabajar mucho en otra escala, ¿no? A mí me toca trabajar mucho en temas de participación, en talleres ciudadanos, y quisiera un poco poner ahí en la mesa la importancia de este otro lado. No es que uno u otro sea menos importante, todas a la par y en red tratamos de ver de qué manera se saque este tema adelante, pero sobre todo en una escala menor. Cuando uno trabaja a nivel de barrio, cuando uno trabaja a escalas mucho más pequeñas, el potencial que tiene el empoderamiento es fundamental para trabajar estos asuntos, ¿no? Las personas, sobre todo las mujeres, cuando tienen espacios de recorridos por la ciudad, cuando tienen espacios donde pueden justamente manifestar esto, es increíble el efecto que tenemos positivo en el sentido de que las mujeres se activan y se empoderan. El empoderamiento no es algo que nosotros les podemos dar a través de la política pública, se los podemos regalar, es algo que se tiene que construir y eso lógicamente toma cierto tiempo. Yo quisiera un poco relevar la importancia de estos espacios a una escala menor, donde cuando tú trabajas con mujeres, con colectivos, con organizaciones sociales, tú ves cómo ese liderazgo es como espuma, si es que se da la oportunidad justamente de que se puedan trabajar estos temas. Algo que a mí me pasaba mucho en el Bájala la Cosa es que teníamos que intervenir con niñas y adolescentes de colegios y escuelas, y uno ahí puede notar la diferencia generacional también que existe con estas chicas que siendo muy pequeñas tienen mucha mayor claridad hoy de sus derechos, y mucho tiene que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Esta posibilidad y este derecho que tienen de salir a la calle,
de hacer uso del espacio público, de desplazarse sintiéndose libres, cómodas y seguras, y sin la necesidad de que haya otro actor que les pueda permitir llevar a cabo esas acciones. No necesitan salir acompañadas, no necesitan pedir permiso, o sea, son pequeñas sutilezas, ¿no? Cosas que uno va distinguiendo, pero que son cambios enormes que se vienen con las nuevas generaciones, y yo creo que eso mucho tiene que ver con el trabajo que día a día estamos haciendo para lograr ese cambio, ¿no? No, buenísimo. Bueno, otra pregunta que vino del público que habla sobre las capacitaciones, ¿no? Tenemos campañas de educación con el público, ¿no? Que era la pregunta anterior que estamos discutiendo, pero también campañas de educación o de institucionalización de la perspectiva de género hacia adentro, hacia las instituciones. ¿Cómo ven estas campañas? ¿Qué deben tener esas campañas para hablar con el equipo de los gobiernos de las ciudades que están trabajando detrás, no solo de los niveles más altos, pero también en la conducción de los buses, del servicio público? ¿Cómo hacemos con estas campañas de comunicación y de institucionalización, de sensibilización? Porque muchas veces la mayoría de las personas que trabajan en el sector son hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar con los conductores de buses? ¿Cómo hablar con los policías para que podamos tener el enfoque de género también desde las instituciones? ¿Cómo lo ven? Creo que son como varios niveles, ¿no? No solamente, o sea, es decir, sí, claro, primero está el nivel hacia la construcción de capacidades institucionales, que sin duda debe de tener siempre un cruce de eliminación de violencias. Aquí deben de haber presupuestos asignados hacia los gobiernos y hacia las entidades muy claros, en donde se puede de inmediato percibir la vocación y el interés gubernamental en esto, en el dinero que le invierten a este tipo de capacitaciones. En México tuvimos, desgraciadamente, hace un par de semanas, la dolorosa noticia, el recorte del 72% a uno de los capítulos del Instituto Nacional de las Mujeres, donde dinero que se destinaba ahí, operativamente hablando, iba a estos talleres de capacitación. Entonces, creo que la exigencia va más allá de las agendas de movilidad en estos temas, tiene que ir justo hacia la construcción de una gobernanza y de una cultura de la igualdad y de eliminación de violencias. Y insisto, estos talleres hacia estas construcciones de capacidades son fundamentales. Yo me enfocaría, y esto lo hemos además trabajado mucho desde los ámbitos de la Ciudad de México, a la eliminación de las masculinidades tóxicas. Yo creo que esa parte tiene que ser fundamental. Hay muchos aliados con los que hoy contamos generacionalmente hablando, porque ya lo decía también María Elena, hay un tema generacional en donde pues no es lo mismo explicar desde cero que explicar desde nociones un poco ya más comunes y entendidas por las nuevas generaciones. Eh, pero es importante decir que aún quienes hoy quieren ser aliados y portarse diferente o hacer las cosas diferente, terminan cayendo muchas veces en estas toxicidades por falta de herramientas y de conocimientos. Número dos, creo que también el otro nivel que es fundamental es hablar hacia las prestadoras de servicios de las ciudades y en este caso específicamente las de transporte público, las operadoras. Creo que es fundamental justo para proteger a las usuarias, tener una amplia capacitación de las operadoras, los operadores, las y los empresarios de transporte, para poder generar una cultura distinta, una alerta inmediata y una reacción de acuerdo a la problemática cuando existen violencias en los viajes todos los días. Y no nos vayamos más allá, o sea, en México estamos hablando no solo de violencias, estamos hablando de feminicidios que suceden en taxis, colectivos, en sistemas de transporte público y además, evidentemente, en el espacio público. Entonces, yo creo que en estos dos niveles tenemos mucho para trabajar cuando estamos hablando de esto. Y si nos vamos a un tercer nivel, que sería las de las usuarias peatonas, insisto que trato de ser yo muy enfática en esto porque es la mayor parte de las mujeres de nuestras comunidades latinoamericanas, me iría a una cosa un poco menos tradicional que las campañas de educación o los talleres de capacitación. Yo soy infraestructuralista junto con un grupo muy grande de personas que nos dedicamos a la movilidad y yo estoy convencida que la infraestructura crea cultura. Y a mí lo que me gusta ver cuando un gobierno, un político, una autoridad está hablando de cambios en seguridad vial, me gusta que ponga el dinero donde están los discursos en la infraestructura de la calle. Y hablamos de calles completas, con buenas rampas, con infraestructura universal, con infraestructura segura,
intersecciones seguras con corredores completos, con gestión de la velocidad, con buena señalización, con aceras o banquetas, como le digamos en nuestras regiones, con todas estas, esta visión integral de la seguridad vial, que además en últimas fechas tan enfocada hoy está ahí vinculada con la movilidad sustentable. Creo que esa parte es fundamental. Yo sí no quisiera terminar este diálogo sin decir la importancia de la construcción de infraestructura por encima, ojo lo que estoy diciendo porque es fuerte, por encima de cualquier otra acción, porque eso es lo que va a generar la cultura de las siguientes generaciones. Concluyo diciendo una breve anécdota de la Ciudad de México hace unos años, para que veamos el poder que tiene la infraestructura sobre nuestras niñas y niños en la construcción de una nueva visión empoderadora, incluyente, igualitaria en las calles, porque es en las calles donde se construye igualdad y justicia y democracia, no nos equivoquemos, es ahí, por eso es tan importante. Se hizo un ejercicio con unos niños muy adorables entre 3 y 5 años, hace un par de años, en la Ciudad de México, preguntándoles que dibujaran la ciudad que ellos veían, ¿no? Y fue maravilloso verlos dibujar ciudades, calles con bicicletas, con metrobuses, que son nuestros transmilenios, ¿no? Con buses rojos en su dibujo, con personas caminando. Estas generaciones, este ejercicio se hizo hace 4 años, son generaciones que llevan ya más de 15 años viviendo con infraestructura sustentable en la ciudad, comparados con seguramente visiones de niños, incluso las nuestras, que seguramente de niñas dibujábamos coches y nos pedían dibujar una calle porque no veíamos otra cosa. Entonces yo creo que hay una potencia de cambio fundamental en la infraestructura y no hay, y es lo más caro, es lo que menos quiere gastar el gobierno porque es lo que más cuesta y es en donde más se tiene que hacer énfasis porque de otra manera estamos siendo consecuentes con tus negligencias. Me encanta el tema de la infraestructura y la educación. Creo que podríamos estar aquí discutiendo mucho tiempo más. Ese era un tema súper clave también, porque la infraestructura trae cambios muy inmediatos, ¿no? Y la educación trae cambios más generacionales, pero las dos cosas son importantes, ¿no? No hay que olvidarse de eso y hay que invertir en las dos. María Elena, ¿cómo ves el tema de la educación, la institucionalidad? ¿Cómo capacitamos a nuestros conductores y técnicos en el tema? De acuerdo, la evidencia y las experiencias exitosas siempre sugieren que los procesos de formación, los procesos de capacitación tienen que ser también transversales a todo nivel en las diferentes organizaciones que están involucradas en estos temas. O sea, tenemos que, por ejemplo, del lado de autoridades o de quienes tienen cargos administrativos o directivos, trabajar muy fuerte en el tema de sensibilización. Y eso es algo donde interviene un tema bastante político, donde por lo menos en mi caso, me toca toparme con administraciones municipales donde quizá hay ciertos actores en cargos de liderazgo con quienes se puede mover ese tema y en otros casos uno se topa de frente, ¿no? Con personajes muy pocos o nada sensibilizados, que apenas tú les preguntas por el tema de la violencia contra las mujeres, te dicen que hay de la violencia contra los hombres. Y uno tiene estas respuestas en cargos directivos donde hay que trabajar a todo nivel, hay que sensibilizarlos y sobre todo hay que trabajar mucho en el tema de los compromisos. Una vez que uno consigue el compromiso con la persona que está en esos cargos superiores, las cosas se van facilitando en otros cargos, ¿no? Que pueden ser de coordinación y también operativos. La formación tiene que ser en todo nivel también con quienes son transportistas, con las mujeres que son las recaudadoras, es decir, todas estas personas en mayor o menor medida participan de los protocolos y de las situaciones donde se tiene que intervenir. Entonces, algo que muy interesante que nosotros, como les decía al principio, nos había funcionado era, por ejemplo, el que además de que nosotros saquemos protocolos de actuación frente a casos de violencia sexual hacia la ciudadanía, tiene que haber protocolos puerta adentro. Entonces, tenemos que asegurarnos de que en la cultura organizacional de estas empresas relacionadas con el transporte también haya una cero tolerancia a situaciones de acoso que también se dan al interior de las instituciones. Ser coherentes en ese sentido. Otra recomendación muy buena que se promovió fue el que, si es que existen estos protocolos a nivel institucional o a nivel interno, todos los funcionarios se comprometan a firmarlo. O sea, cualquier persona que ingresa a una institución pública firma un compromiso de acometerse a estos protocolos y eso marca, ¿no? Un antes y un después en donde yo me estoy comprometiendo a formar parte de eso, ¿no? ¿Qué más? Por aquí anoté algunos más. Creo que la experiencia, al menos en Quito, de trabajar en capacitación, no simplemente
ir y dar una ponencia, sino que a través de un trabajo conjunto que activa juventudes, niños, niñas y adolescentes, me parece que también es una entrada fabulosa porque además nos permite ahorrar los costos de tener que replicar o pensar que un solo ponente es el que transmite estas cosas, sino que la juventud ahí se puede activar y puede difundir estos temas dentro de instituciones educativas y demás. Entonces, creo que hay que pensar mucho en el tema de las escalas, ver de qué manera podemos llegar con un mensaje muy claro a mayor cantidad de personas. Y también algo que nos ha funcionado mucho es las capacitaciones virtuales, también como un requisito de formación para todos los funcionarios públicos, ¿no? A través de una política y una agenda de género que se tiene que ir poco a poco instituyendo en todas estas empresas, en todas estas instancias municipales y del gobierno, que tienen que a la larga aceptar que esto es algo que se viene, es algo que además está enmarcado en un tema de derechos y no podemos seguir invisibilizándolo, ¿no? Es un tema de justicia a todo nivel, justicia vial, justicia en el transporte, justicia en el espacio público. No, eso estuvo muy bueno, me encanta poder dividir esta sesión con mi gran colega Laura Ballesteros y María Elena, que nos conocemos hace poco, pero ya estamos conectadas a través de Mujeres de Movimiento también. Y también me encantó la conversación que tuvimos en el chat. Mabel nos acaba de compartir algunas experiencias como mujer trabajadora del sector, que creo que el espacio de hoy también es para eso, para que podamos visibilizar esas experiencias que sufrimos muchas. Así que les agradezco mucho, terminamos puntualmente y están ahí los contactos de las ponentes para que si tienen otras preguntas las puedan contactar directamente. Y seguimos nuestra agenda de hoy con las siguientes sesiones. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, María Elena.